muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Saludos cordiales, estimado oyente, desde el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas, que elabora con gusto cada semana este programa para usted. Desde que se ha fundado este canal, hemos enseñado varias tesis teológicas ante las cuales algunos se han asombrado y se han llevado las manos a la cabeza por lo que enseñamos, pero, sencillamente, se han asombrado y las han rechazado no porque digamos herejías, no, sino porque son ellos los que no han estudiado la palabra de Dios correctamente como se debe, con imparcialidad, con objetividad, con tiempo, de forma expositiva, y usando las leyes de la hermenéutica como la ley del contexto, la ley de la inferencia o la ley a fortiori, las tres leyes de interpretación bíblica más importantes. El no uso correcto de estas leyes, o simplemente no conocer estas leyes y no estudiar la palabra de Dios, esas son las razones por las cuales rechazan lo que enseñamos. Hay tantas sectas, hay tanto pastor enseñando lo que no debe, y hay tantas interpretaciones doctrinales en el día de hoy. En fin, dicho este preámbulo, hoy toca precisamente enseñar un tema técnico y polémico de la palabra de Dios. En toda la inmensidad de doctrinas bíblicas, no puede haber nunca dos interpretaciones opuestas a la vez del mismo tema en la Biblia, porque eso desacreditaría a la Biblia de la misma manera que, si en la constitución de un país hubiera leyes opuestas dentro de esa constitución quedaría desacreditada. Solo puede haber una interpretación para las leyes y lo mismo pasa para las doctrinas bíblicas. Entre las doctrinas más conocidas y destacadas, donde hay tanta disparidad de interpretación, están, por ejemplo, la doctrina del diezmo y la doctrina del no diezmo. Solo puede haber una verdad. La doctrina de guardar el sábado o la doctrina de no guardar el sábado. Solo puede haber una verdad. La doctrina del purgatorio o la doctrina de que no existe el purgatorio. La doctrina de salvación por obras o la doctrina de salvación por medio del Evangelio. La doctrina de la permisividad del divorcio o la doctrina del rechazo total al divorcio. La doctrina que la mujer puede predicar o la doctrina que la mujer no puede predicar. La doctrina de la oración de fe o la doctrina de que no existe la oración de fe. La doctrina de la pérdida de la salvación o la doctrina de la no pérdida de la salvación. La doctrina de la divinidad de Jesús o la doctrina falsa de que Jesús es un ser creado. La doctrina de la Trinidad o la doctrina de la unicidad. Solo puede haber una verdad. La doctrina del ayuno o la doctrina de los que negamos bíblicamente el ayuno. La doctrina calvinista o la doctrina anticalvinista. La doctrina pentecostal o la doctrina antipentecostal. La doctrina católico-romana o la doctrina anticatólico-romana. La doctrina adventista mesiánica o la doctrina antisabática. Solo puede haber una verdad. Y así podríamos seguir todo el programa con más de 100 doctrinas que, incorrectamente interpretadas por las sectas, llevan a la gente a la condenación eterna. Fíjese si será práctico, importante y sumamente necesario estudiar este tema de hoy, el verdadero modelo neotestamentario. Una de esas doctrinas que ha hecho correr tinta, críticas y comentarios a raudales en contra del Ministerio Tinajas es la doctrina que enseñaremos hoy. Los dos modelos bíblicos de la salvación. El modelo de salvación con el enfoque judío y el modelo de salvación con el enfoque gentil. Sí, ha oído bien. Hay dos modelos de salvación en la Biblia. No uno solo como dicen la mayoría de los pastores del día de hoy.
Nuestra tesis teológica de la salvación, que ya hemos dicho alguna vez en el canal, es que el modelo de presentación de la salvación a un judío no es el mismo modelo de presentación a un gentil. Pero la cosa no acaba ahí, sino que el problema doctrinal ahora está en que no solo los pastores de hoy no conocen esta diferencia, sino que el gran error tremendamente habitual en las iglesias de hoy es presentar, enseñar y aplicar el enfoque y lenguaje judío a los gentiles para que se salven. Pero eso no funciona, estimado oyente. Eso no es exegéticamente correcto ni salva a los gentiles. La Biblia enseña claramente que hay dos grupos de hombres, judíos y gentiles, y Dios manda que a cada uno de esos dos grupos se le predique la salvación de una forma diferente y con lenguaje diferente. A los judíos se les debe predicar la salvación desde el ángulo mesiánico con las evidencias proféticas de que Jesús es el Mesías. Y luego, los judíos necesitan obedecer dos condiciones judías específicas para ellos para ser salvos. Ahora, a los gentiles, la Biblia muestra que se les debe predicar la salvación desde el ángulo jurídico, con lenguaje jurídico y con dos condiciones jurídicas para la conversión. Es muy importante, estimado oyente, que usted comprenda esto que le enseñaremos hoy. El tema de hoy es importante, estimado oyente, por dos razones. Primero, porque no se conoce ni se enseña en las iglesias de hoy que hay dos modelos de presentación diferentes del Evangelio a los hombres, según sean judíos o gentiles. Por cierto, ¿se lo habían enseñado a usted en su iglesia? No, no creo que se lo hayan enseñado. Y el segundo problema que hay en el día de hoy es que los pastores ignorantes de este importante tema están presentando el Evangelio a los gentiles con el enfoque y lenguaje judío, y eso es un gravísimo error. Dios es el legislador del universo, estimado oyente, y Él hace las leyes. Por lo tanto, Él es el que pone las normas, pone el modelo y pone las palabras que deben ser usadas a los diferentes grupos, judíos y gentiles. Si nosotros cambiamos este modelo bíblico de presentación de la salvación a cada grupo, eso es pecado, es desconocimiento de la palabra de Dios, es rebelión y, para colmo, no salva a la gente. Por eso decimos que el tema es grave, el tema es serio, tan serio como que la gran mayoría de predicadores del día de hoy, el lenguaje y el enfoque judío se lo aplican a los gentiles para la salvación, pero eso no les salva, como ya lo hemos dicho antes. Para demostrar todo esto que decimos, pondremos dos ejemplos. Ejemplo número 1 de lenguaje aplicado erradamente a los gentiles. Cuando cualquier pastor le habla a los gentiles que debe creer en la sangre de Cristo para el perdón de los pecados, ese método y ese lenguaje no le funciona, ni le lava, ni le quita los pecados al gentil, porque ese lenguaje de la sangre es solo para los judíos, no es para los gentiles. Y en el día de hoy estamos cansados de ver que la gran mayoría de líderes, pastores y sacerdotes predican la sangre de Cristo de forma errada y las personas lo toman como superchería religiosa. Me cubro con la sangre de Cristo. Protejo mi casa con la sangre de Cristo. Me sello con la sangre de Cristo. Todo eso es falso. Y aquí le ponemos un audio como ejemplo. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos toda potestad destructora. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y aire que respiramos. Y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia. Oración milagrosa pidiendo perdón a Dios y arrepintiéndome por mis pecados. Cúbreme con tu sangre, Señor, para no volverme a equivocar. Amén. La sangre de Cristo no es un lenguaje para los gentiles, estimado oyente. No salva al gentil, ni perdona, ni le libra de peligros, ni le protege de nada. Sí, no se lleve las manos a la cabeza por lo que decimos, porque tenemos temor de Dios en lo que enseñamos. Las cosas son como se las decimos. Hay mucho ignorante por ahí que nos critica diciendo que no creemos en la sangre de Cristo. ¡Claro que creemos en la sangre de Cristo! Y creemos más que ellos. Creemos en la sangre de Cristo porque está en la Biblia.
Pero lo que no creemos es que se tenga que aplicar la sangre de Cristo a los gentiles, y mucho menos como algo supersticioso, tal como muchas veces se enseña en las iglesias de hoy y usted acaba de escuchar. Por cierto, tenemos en el canal un vídeo específico hablando sobre el tema de la sangre de Cristo que le invitamos a ver. El tema de la sangre de Cristo es lenguaje judío solo para los judíos, no es para los gentiles. Los judíos deben creer en la sangre derramada de Jesús, como el cordero degollado de Isaías capítulo 53. Pero el gentil no tiene que creer en la sangre de Cristo derramada para el perdón de sus pecados. No. Eso es un error. Nosotros los gentiles debemos creer en la justicia derramada sobre Jesús en el Calvario. Se lo repito, los judíos deben creer en la sangre derramada de Jesús, y los gentiles debemos creer en la justicia derramada sobre Jesús. ¿Puede ver la diferencia? El judío sabía, comprendía y conocía el trasfondo del significado de la sangre del Cordero en el Antiguo Testamento, y conocía que la fe en esa sangre derramada era la que le perdonaba los pecados. Pero, el gentil del siglo I no conocía nada de la sangre del Cordero. Por eso Pablo a los gentiles no les habla de la sangre de Cristo, sino que Pablo les habla en términos jurídicos, apelando a la razón y apelando a la conciencia del gentil. Pablo no le habla nunca al gentil de Moisés, mientras que Pedro sí le habla a los judíos apelando a los ritos de Moisés, entre ellos la sangre. ¿Puede comprender esta diferencia, estimado oyente? Aunque nosotros, unos 2000 años después, estamos saturados de conocer el Antiguo Testamento y a Moisés, piense usted que los gentiles paganos del siglo I no conocían nada de Moisés ni nada del Antiguo Testamento. Por eso Pablo, con los gentiles, usa un camino más corto para explicar la salvación, un camino mandado por Dios. Y ese es el camino jurídico, el lenguaje jurídico, donde Pablo en la carta a los romanos apela, como ya hemos dicho, primero a la conciencia, mostrando en Romanos 1 una larga lista de pecados para despertar la conciencia de culpabilidad jurídica del gentil ante Dios, el juez. Y en segundo lugar, Pablo en Romanos apela también a la razón del gentil para que el gentil razone que Dios es un juez justo, razone que hay un juicio sobre el gentil. Y luego Pablo le habla de la justicia caída sobre Jesús, justicia que uno debe apropiarse de ella por medio de la fe para ser declarado inocente y justo ante Dios. Así de lógico y jurídico habla Pablo a los gentiles en Romanos capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Todos son términos jurídicos y lo puede ver usted mismo leyendo estos 3 primeros capítulos de Romanos, donde no se habla de amor, no se habla del Mesías, no se habla de la sangre, ni de ritos, ni de nada, sino solo se habla de términos jurídicos como puede ver en pantalla. Pasemos entonces ahora al ejemplo número 2 del lenguaje aplicado erradamente a los gentiles. Cuando un pastor le dice a la gente que crea en Jesús como su Señor y Salvador, eso también es un error y tampoco salva a ningún gentil, por muy raro que parezca decirlo, porque ese es un lenguaje para los judíos. A los judíos había que demostrarles que Jesús es el Señor y que debían creer en Jesús como el Mesías Salvador. Pero los gentiles, dice la Biblia, deben creer en el evangelio jurídico de Jesús. ¿Puede ver la diferencia de este otro punto que decimos? Escuche estos audios. Cuando tú repitas esta oración, Señor Jesús, te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Señor, desde hoy, con tu sangre preciosa, tú me limpias de todo pecado, Señor. Amén. Si usted hizo esa oración, bienvenido a la familia de Dios. Eso se llama la oración del pecador. Y así podríamos seguir con muchas otras frases del lenguaje judío que los predicadores de hoy se lo aplican a los gentiles para que los crean y se salven. Pero esos términos y lenguaje judío, como en estos 2 ejemplos que le hemos dado, no son para salvar a los gentiles. Por eso es un tema tan importante que nosotros queremos hacerle ver en este día, estimado oyente, porque está en juego la salvación de su alma.
La Biblia dice que las palabras tienen poder, y por lo tanto para Dios son importantes las palabras que el hombre diga en el momento de la salvación, porque Dios solo salva a la gente si la gente usa las palabras correctas que Dios manda, según sea judío o gentil. Esto que decimos se ve incluso en la vida cotidiana en los trámites civiles, estimado oyente. Si usted ante un trámite civil no respeta el modelo del formulario, no respeta el lenguaje del formulario, ni el contenido del formulario que le mandan, su formulario es rechazado y usted no consigue lo que buscaba. Para cualquier trámite civil, usted debe someterse a la autoridad y rellenar ese modelo de formulario con las palabras que manda la autoridad. Si, por ejemplo, en un formulario, en la parte del nombre, usted pone el teléfono, eso se lo rechazarán como error, porque el sistema informático no lo aceptará. O si en un formulario usted pone solo lo que usted quiere, el sistema y el funcionario se lo rechazará. De la misma manera, estimado oyente, así pasa con el trámite de la salvación. Dios es la autoridad y manda que se rellenen los formularios con lenguaje correcto, según sea usted judío o gentil. Pero si a usted le dan el formulario equivocado y usa lenguaje equivocado, usted hará mal el trámite de la salvación y no se salvará. Así pasa en las iglesias del día de hoy. Los funcionarios corruptos mal llamados sacerdotes, pastores y pastoras presentan un modelo de formulario de salvación errado y con lenguaje errado a la gente. Por eso la gente no se salvará. Y por eso estamos aquí para denunciar y enseñar este tema. Nosotros, como funcionarios fieles del reino y embajadores del rey, guiamos a la gente para que complete los formularios de salvación de forma correcta y le hablamos con el lenguaje correcto. Estimado oyente gentil, si usted quiere entrar al reino, usted como gentil debe rellenar el formulario de la salvación con las condiciones para los gentiles, con el orden, las palabras y el modelo que pone Dios para los gentiles. Punto. ¿Comprende la importancia del problema burocrático espiritual de no usar el modelo de salvación correcta, estimado oyente? ¿Lo comprende? Miles de oyentes que han ido a las iglesias falsas, que son como embajadas falsas, a buscar el modelo de formulario de salvación y le han dado un modelo equivocado, y entonces a la hora del viaje quedarán detenidos en la aduana del reino por no tener el pasaporte de salvación correcto, porque rellenaron el formulario judío en lugar de rellenar el formulario para los gentiles. Puede ver, estimado oyente, la importancia de este tema y por qué nos esmeramos tanto en que usted pueda comprender cuál es el formulario correcto que debe rellenar, que definirá su destino en la eternidad. ¿Lo puede ver? Bien, veamos entonces ahora 4 ejemplos claros de los 2 modelos que venimos hablando, el modelo judío y el modelo gentil. El primer ejemplo. La Biblia dice que Pedro fue enviado a predicar el Evangelio solo a los judíos. Y precisamente en Hechos capítulo 2, versículos 22 al 36, vemos a Pedro hablando a los judíos, tal como usted puede ver en el verso 22. Ahí vemos que Pedro, ante todo, se pone a argumentar en todo el pasaje vez tras vez que Jesús era el Señor y el Mesías. Así que Pedro se esfuerza con argumentos ante su audiencia judía para que crean que Jesús era el Mesías. ¿Ve? Ahí tiene a Pedro hablando con el lenguaje mesiánico a los judíos para que luego obedezcan la primera condición, que es creer que Jesús es el Mesías. Pero, a partir del versículo 37 y 38, ahora que ya han quedado convencidos que Jesús es el Mesías, entonces Pedro les habla de la segunda condición judía, que es el arrepentimiento. Por lo tanto, queda aquí demostrada nuestra tesis del modelo judío a los judíos con lenguaje y condiciones judías. Bien, ahora pasemos al segundo ejemplo para demostrar la otra parte de nuestra tesis, el modelo de exposición de la salvación que Pablo hace a los gentiles, y como usted verá, es diferente del modelo que Pedro usó con los judíos.
En Hechos capítulo 17, versículos 30 al 31, vemos que Pablo está hablando a los gentiles porque lo dice el verso 22, que los oyentes eran atenienses, o sea, eran griegos, o sea, eran netamente gentiles. Entonces Pablo, en el versículo 30, lo primero que hace es hablarles del arrepentimiento. Así es como empieza Pablo, ¿ve? Pablo no empieza hablando del Mesías como hizo Pedro. Pablo habla ante todo del arrepentimiento, es decir, la primera condición que deben obedecer los gentiles. En el verso 31 continúa hablando de justicia y de juicio para hacerlos reaccionar al arrepentimiento. Y eso es lenguaje jurídico. ¿Puede ver el lenguaje jurídico de Pablo a los gentiles que es diferente del lenguaje mesiánico que usó Pedro con los judíos? Ahora, a continuación, en el verso 34, vemos la segunda condición para los gentiles, que es la fe, porque el texto dice que creyeron lo que decía Pablo. Por lo tanto, aquí vemos claramente inferencial el modelo, el orden, el lenguaje y las dos condiciones para los gentiles que son diferentes al modelo, orden y lenguaje a los judíos, como vimos con Pedro. El modelo de Pedro es, primero, fe en el Mesías y segundo, arrepentimiento de los pecados. Y el modelo de Pablo es, primero, arrepentimiento de los pecados y segundo, creer en el Evangelio del Mesías. ¿Puede ver la diferencia? Pongamos ahora dos ejemplos más para demostrar nuestra tesis de que en la Biblia hay dos grupos, dos lenguajes, dos condiciones y dos modelos diferentes de presentar la salvación según sea judío o gentil. No hay un mismo modelo para todos. Así que a continuación veremos la presentación del apóstol Juan y a Marcos el evangelista. Entremos entonces en el ejemplo número 3. Juan escribió el evangelio a los judíos. Ahora, cuando analizamos Juan capítulo 1 versículo 29, ahí se ve que el otro Juan, el Bautista, hablando a los judíos, les dice: Mirad, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado. El versículo, si se fija bien, tiene dos partes bien claras, tiene dos condiciones bien claras para un judío. Primero, el pasaje de Juan capítulo 1 versículo 29 está hablando de Jesús como el Mesías, el Cordero esperado. Y al hablar de Cordero, está hablando inferencialmente de sangre. ¿Se había dado cuenta del tema? Y en la segunda parte del versículo, Juan habla de quitar los pecados. ¿Ve? Ahí están bien claras las dos condiciones para el judío. Primera condición, creer que Jesús es el Mesías y el Cordero. Y la segunda condición es llevarle los pecados y arrepentirse ante el Mesías, ante el Cordero. El pasaje es muy claro con el orden que pone Dios para la salvación del judío. El argumento es irrefutable. Ahora vayamos al ejemplo número 4 con Marcos, el evangelista que escribe su evangelio a los gentiles. En Marcos capítulo 1 versículo 15, si se fija bien, vemos un orden diferente al de los judíos que vimos hace un momento con Juan. Marcos no habla del Mesías, sino que Marcos habla primero del arrepentimiento de los pecados y segundo habla de creer en el evangelio del Mesías. ¿Puede ver la diferencia respecto del enfoque de Juan en capítulo 1 versículo 29? Por eso, con estos ejemplos estamos completamente convencidos que hay suficiente evidencia teológica para demostrar que hay dos modelos en el Nuevo Testamento de presentación de la salvación según usted sea judío o gentil. Ahora, los pastores falsos e ignorantes del día de hoy no solo ignoran esto que le hemos enseñado, sino que toman el modelo judío de solo creer en Jesús y se lo aplican a los gentiles, y eso no salva nunca a ningún gentil. El modelo judío de Juan es igual al de Pedro. Primero, creer en Jesús como el Cordero, y segundo, el arrepentimiento. Y el modelo de Pablo es igual al de Marcos. Primero, el arrepentimiento de los pecados, y segundo, creer en el Evangelio del Mesías. ¿Puede ver la contundente claridad expositiva de este tema de hoy, estimado oyente?
queda así demostrada contundentemente nuestra triple enseñanza. Primero, la tesis de que hay dos grupos, dos lenguajes, dos condiciones y dos modelos diferentes de presentar la salvación según sea judío o gentil. Segundo, hemos demostrado con los apóstoles y los evangelistas el modelo que nosotros enseñamos. Y tercero, usted mismo puede ver con sus ojos y sus oídos en cualquier iglesia que los predicadores falsos e ignorantes del día de hoy usan el método equivocado, usan el modelo judío de creer en Jesús y su sangre cuando eso no funciona aplicado a los gentiles. Eso no salva a un gentil. Ese no es el modelo de Dios para los gentiles, ese es el modelo judío. Lo repetiremos hasta el cansancio. Este es el grandísimo y habitual error doctrinal que hay en las iglesias de hoy que denunciamos desde aquí. Si a usted le han enseñado en su iglesia que debe creer en la sangre de Jesús y le han enseñado que creyendo en Jesús como Señor y Salvador eso le salva, le han engañado y usted aún está perdido camino de la condenación eterna. Así de bíblico y así de radical. En conclusión de todo esto, punto número 1. No podemos cambiar el modelo del Nuevo Testamento aunque hayan pasado 2000 años. Punto número 2. No podemos cambiar los modelos de explicar la salvación que muestra el Nuevo Testamento. Punto número 3. No podemos cambiar el modelo del Nuevo Testamento y hacer las cosas a nuestro gusto y criterio. Y punto número 4. No podemos intercambiar el modelo judío y aplicarlo a los gentiles, ni el modelo gentil aplicarlo a los judíos. Debemos estudiar y aplicar correctamente el modelo neotestamentario a cada grupo y con el orden dado por Dios para agradar a Dios y ayudar correctamente a la gente. Esta es nuestra tesis y la repetiremos hasta el cansancio. Ahora, le preguntamos, ¿ve usted a Pedro en la prédica de los 3.000 y los 5.000 usar el modelo de repetir una oración de fe para salvarse? ¿Ve usted a Pedro usar el modelo de recaudar dinero para que esos miles de creyentes construyan un edificio donde se congreguen en una mega iglesia? ¿Ve usted el modelo de liturgia de la misa católico-romana en el Nuevo Testamento? ¿Ve usted el modelo de música evangélico-cristiana de hoy en las iglesias del Nuevo Testamento? ¿Ve usted a Pablo hablando y exigiendo el diezmo en las iglesias? ¿Ve usted el modelo de alguna mujer liderando alguna iglesia en el Nuevo Testamento? ¿Ve usted a Pablo como judío que era, insistiendo en guardar el modelo del sábado? Todos esos modelos modernos y más que hay, no son los modelos neotestamentarios, son modelos inventados por el hombre, añadidos a la iglesia de hoy, pero son falsos. Son modelos no puestos por Dios, son modelos que ofenden a Dios y condenan a la gente. Si usted está en una iglesia que no cumple el modelo de iglesia neotestamentario, usted debería marcharse de esa iglesia para no hacerse cómplice de esos pecados. Hay muy pocas iglesias y pastores que sigan el modelo fiel neotestamentario. Por lo tanto, si no siguen el modelo del Nuevo Testamento, no son iglesias de Dios. El modelo del Ministerio Tinajas y sus congregaciones es el modelo del Nuevo Testamento, un modelo jurídico, racional, bíblico y radical. El paso de los años no nos autoriza a cambiar el modelo de la Iglesia del Nuevo Testamento. Hay que seguir siempre con el mismo modelo del Nuevo Testamento. Todo pastor, sacerdote o líder que cambie el modelo neotestamentario está en rebelión y pecando. Y así lo están haciendo todas las iglesias católico-romanas, anglicanas, luteranas, calvinistas, pentecostales, adventistas y otras muchas que siguen modelos modernos que usted no puede encontrar en ninguna parte del Nuevo Testamento, que es el modelo para el día de hoy. Se lo repito, estimado oyente, el paso de los siglos no nos autoriza a cambiar el modelo del Nuevo Testamento por un modelo moderno. Por ejemplo, Israel, con el paso de los siglos, desde Moisés en adelante, no cambió el modelo de ritual de Moisés,
Y cuando los religiosos cambiaron el modelo en algo, Dios les recriminó severamente por añadir cosas al modelo original de Moisés. De la misma manera, estimado oyente, así sucede en el día de hoy. Por tradición, porque gusta, porque se lo han inventado o porque conviene, se ha añadido cosas al modelo de iglesia, pero eso es pecado. Así que fíjese cuánto error de cosas hay en las iglesias del día de hoy, y por eso enseñamos la verdad y denunciamos la falsedad. Que conste en acta. Ahora, para terminar el programa, como nuestra audiencia es mayormente gentil, por eso, en la presentación de la salvación siempre hacemos énfasis en el lenguaje jurídico a los gentiles y con las dos condiciones que debe obedecer todo gentil, como enseñó Pablo y Marcos. Así que, para que usted sea salvo, para que usted sea perdonado de sus pecados y para que usted sea librado de la condenación eterna por los pecados cometidos en su vida, usted debe obedecer las dos condiciones jurídicas dadas por el Señor Jesús a los gentiles en Marcos capítulo 1, versículo 15. Primera condición jurídica: el arrepentimiento. Es decir, usted debe reconocer de forma concreta ante Dios sus injusticias cometidas en el pasado desde su juventud y debe abandonar sus pecados que esté cometiendo en el tiempo presente. Reconocer y abandonar son las dos partes jurídicas de la primera condición de salvación. Segunda condición jurídica para los gentiles: usted debe reconocer ante Dios que merece recibir la justicia divina por sus pecados. Usted debe admitir también que esa justicia le cayó al Señor Jesús en la cruz. Y por último, usted debe apropiarse de esa justicia caída sobre el Señor Jesús. Reconocer, admitir y apropiarse son las tres partes de la segunda condición para los gentiles. Cuando usted como gentil obedece cada parte de las dos condiciones, entonces Dios le perdonará todos sus pecados y le salvará del castigo eterno. Así que, le invitamos, estimado oyente, a que vaya a su habitación y allí en sus palabras obedezca hoy las dos condiciones jurídicas para su salvación. No deje pasar esta oportunidad, estimado oyente gentil. Que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, con el nuevo mensaje técnico e intenso del día de hoy. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente para su reflexión. Si tiene preguntas del tema, escríbanos. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, quien les habla, Nikos Ricoy, expositor bíblico del Ministerio Tinajas, desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano. Será entonces, con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo encuentro con la verdad, aquí, en nuestro habitual programa Encuentros.